Empezamos. Es como un Ateneo medio especial, pues están todos conectados, así que solo online, porque, bueno, los de Neumo que iban a venir todavía no llegaron, pues estaban complicados. Así que capaz que si los que están conectados, yo sé que no es la habitual, pueden dar la discusión online, estaría bueno, porque si no es medio embole. En realidad lo que vamos a presentar, el círculo trajo un paciente que es un paciente habitual en invierno, que tuvo una evolución que no fue la que esperábamos desde el ingreso. Era un lactante de 1 mes y 9 días, pretérmino 36 semanas, con un peso al nacer de 2.400 gramos, que había estado internado previo al alta porque había bajado más de un 10% de su peso, y se fue al alta con 2,230 kilos, alimentado con pecho directo más preparado para la lactancia. Ingresa al círculo por una infección, el círculo no. Este nene tiene como antecedentes ambientales una infección respiratoria alta en la casa. La enfermedad comienza 48 horas previas al ingreso, con rinorrea, tos, y en domicilio la madre relata un episodio de cianosis mientras dormía, autolimitado, que no la llevó a consultar. A las 24 horas de ese episodio, consulta por decaimiento y rechazo del alimento. Consulta en el centro coordinador del Cerro, donde se constata un paciente deshidratado, lengua seca, pliegue hipoelástico, tenía cianosis periférica, una frecuencia cardíaca estaba constatada de 110, un tiempo de recoloración prolongado, y durante el examen presenta una apnea. En ese momento se hace ventilación con ambú, revierte, se coloca oxígeno, se hace una carga de suelo fisiológico a 20 mililitros kilo y se traslada al Pereira. En el traslado no presenta apnea, se traslada con oxígeno y con una vía venosa periférica. Cuando llega al Pereira, al arribo, repite la apnea, es espontáneo, no llegan a hacer ambú ni nada, le colocan una máscara, le hacen un hemoglucotés que a 0,7, estaba apirético, lo ingresan a la URE. En la URE, el examen físico que constatan es un paciente que está bien hidratado, una frecuencia cardíaca 150, un tiempo de recoloración instantáneo, y tenía una frecuencia respiratoria de 65 con tirajes, estaba con una cánula nasal que saturaba 99 y repitió apneas. Entonces se coloca con una cánula nasal de alto flujo a 2 mililitros kilo, con una FiO2 de 70. En ese momento se inician antibióticos, se aspiran secreciones y se solicita cama en la unidad. Los exámenes de la URE, en realidad, tenía una paraclínica infecciosa negativa, blancos 11.500, una PCR y una PCT negativas, una gasometría que mostraba una acidosis respiratoria de 7,27 con una PCO2 de 53 y un lactato de 2,8. El ionograma presentaba una hiponatremia de 130 y después era todo normal con un ANF negativo. Bueno, nosotros los recibimos a las 10 horas de primera consulta. El nene cuando llega, el lactante cuando llega tenía un buen aspecto general, tenía la cánula nasal a 2 mililitros kilo, su FiO2 de 70, saturaba 99. Lo que llama la atención, en realidad, venía con el planteo de apneas obstructivas, pero no pareció que tenía muchas secreciones, pero a la auscultación eran subcrepitantes difusos, una frecuencia de 110, una PAM de 59, un tiempo de recoloración de 2 segundos, un niño bien hidratado, con planteo de una bronquiolitis con apneas obstructivas, se inicia o se continúa la cánula nasal de alto flujo a 2 litros kilo, la FiO2 de 60, se comienza una alimentación enteral por sonda y control clínico, aspiración de secreciones y nada más. Hasta acá es un paciente del invierno clásico. Esa es la placa, un infiltrado difuso, en el lóbulo superior derecho parece como que tuviera como una telectasia, en realidad, con una paraclínica infecciosa totalmente negativa y solo subcrepitantes. Después, ese niño que ingresó con muy buen aspecto, que quedó solo alimentándose y con OAF, a las 2 horas llaman porque comienza con apneas reiteradas. Apneas reiteradas, bueno,
se decide realizar, intubar, realizar y comenzar ventilación mecánica, se seda solo con morfina, se queda con una PIB de 7, ese del tapé de 20 es alto, pero en el momento no llegamos a un volumen TIA de 6, entonces fuimos probando, aumentando y bueno, quedó con ese del tapé. Una FIO2 de 60 y una saturación de 98. A la hora de esto, mientras estábamos acomodándolos, viendo el ventilador, empieza con un episodio de chupeteo acompañado de saturación y en ese momento se decide hacer una PL y solicitar relevo infeccioso, que al ingreso, como yo no lo dije, pero lo aclaro, lo vimos tan bien que en el relevo infeccioso le pedimos, le pusimos en la cánula nada más, le iniciamos la alimentación. Bueno, ante esto, la reiteración de las apneas, el chupeteo, se hace PL, se realiza relevo infeccioso. Y bueno, como vieron, fue cambiando rápidamente a las 6 horas, o sea, el ingreso, 4 horas post la ventilación, se llama por paro, asistolía. En ese momento se comienza masaje, ventilación con ambú, se confirma que estuviera entubado, que no tuviera ninguna complicación, que no tuviera la sed tapada, que no tuviera un neumotórax. Bueno, se realiza en una reanimación adrenalina, bicarbonato, y bueno, esto fue uno de los problemas que más tuvimos. Fue una reanimación de 45 minutos, en realidad, que sale con ritmo sinusal. Entonces, bueno, no sé, los que están conectados y todos nosotros, en realidad, esto, como ven, es un nene que ingresó por una infección respiratoria, que hizo apneas y bueno, se nos fue presentando algunas complicaciones que en realidad son habituales en el sentido de que cada apnea reitere y que haya que ventilarlo, a veces lo vivimos. Y bueno, el paro de 45 minutos, que es un niño que ingresó muy bien, que fue un poco prolongado, que mismo cuando reanimamos con Mónica, en el momento surgió hasta la discusión entre nosotros hasta cuándo reanimarlo, en realidad. Entonces nosotros hasta acá queríamos en realidad un poco preguntar a ver qué les parecía. Sí, en realidad uno de los problemas que tuvimos y que nos llamaba profundamente la atención y que también es uno de los temas para saber qué es lo que uno puede plantear, es que a lo largo de toda la reanimación lo que notábamos era que el tórax era un tórax rígido. Se comportaba, se ventilaba con ambú, se ventilaba con el ventilador y no expandía absolutamente nada. Era como algo que estaba totalmente quieto. Y por momentos, cuando se le hacía el bicarbonato y se le hacía el rulo de adrenalina, se hacía alguna respiración agónica, entonces en realidad no había recibido ni fentanil ni nada que pudiera provocar ese tórax con esa rigidez, que después cuando Mónica continúa haciendo la evolución van a ver que es un tema que se repite, esa rigidez torácica sin ningún tipo de expansión, con una ocultación de una buena entrada de aire. Entonces eso era una de las cosas que nosotros queríamos plantear, de qué etiología se les podría ocurrir que eso sucediera, porque después Mónica va a continuar y van a ver que el paciente salió como si nunca hubiera tenido un PCR de 45 minutos. Entonces ese era uno de los planteos. Nosotros no vemos nada, quién está conectado, ni no sé. A ver. 45 minutos, reto. Paro. Sí, no sé, capaz que también les parece que en realidad la conducta inicial de la apnea no fue la correcta, también ponerlo en OAF, capaz que habría que ponerlo en CPAP, no sé si hubiera cambiado algo o nada por la cánula y la desobstrucción. No, tenemos claro que los 45 minutos fue un exceso, ¿eh? En realidad todos sabemos que más allá de una sistolía de
20, 30 minutos máximo no se puede reanimar. En realidad ahí fue una de las... Sí, fue una de las discusiones que se dio en el momento. Lo que pasa es que yo cuando lo recibo es un niño que en realidad ni secreciones me parecía que tenía, como vieron lo dejé como, me parecía hasta nada, que no iba a repetir nada. Entonces bueno, a más de uno le debe haber pasado que se sorprende con un paro de esos y a veces lo reanima un poco más de lo que lo tendría que reanimar, no sé. A mí la verdad en el momento, sí, con Mónica estábamos un poquito más, un poco más, porque yo no podía creer que el niño parara y no saliera, realmente. Elsa no nos impresionó como una convulsión, pero de cualquier manera en el momento ya le habíamos hecho, le hicimos una dosis carga de fenobarbital y por supuesto después lo dejamos con dosis de mantenimiento. Y ya te adelanto que el electroencefalograma fue normal. Sí, en principio tuvo un poquito después. Sí, después tuvo un sufrimiento difuso y después fue normal. Pero no nos impresionaba que el tórax rígido era como una convulsión, más allá que obviamente fue de lo que planteamos, ¿no? Y con el tiempo de reanimación, no sé, más allá que uno ahora ya lo vivimos y todo, no sé, ustedes en general, si depende, como me pasó a mí, depende del niño, es eso de la situación de uno hacia el niño, depende, tienen un tiempo estipulado, yo qué sé. Elsa, no, en asístole siempre no, porque estábamos permanentemente con masaje cardíaco y por momentos salía con una bradicardia y volvía a sístole cuando le dábamos el bicarbonato y la adrenalina. Sí, Raúl, estamos de acuerdo, por eso era el planteo, porque un paro en asístole en un niño que estaba intubado es Y de drogas, en realidad, este nene no estaba con mucho, porque solo lo habíamos sedado con morfina, en realidad. Le habíamos puesto un goteo bajo 0,02, como es, y no fue que tampoco estaba con fentanil, o que le estuviéramos haciendo algún procedimiento. Bueno, nos llamó bastante la atención. No sé si la PL les parece también, esto acá capaz que lo dejo. La PL y bueno... Y de las apneas, que es bastante frecuente, eso en principio fueron esas las conductas. Y ahí cuando salió del paro, en realidad salió del paro en el momento que ya habíamos tomado la decisión que si era la última dosis que se hacía y si no parábamos la reanimación. Por supuesto que en ese contexto ya habíamos salido a hablar con los papás, está de más decir, a plantearles cuál había sido la situación del niño y le explicamos, y en ese momento retomó con un ritmo cardíaco normal, con un ritmo sinusal, con una PA mantenida, que inclusive le pusimos dopamina porque era un posparo. Sí, entonces, en realidad ahí va, como dice Mónica, salió con un ritmo sinusal de 112, pulsos positivos, tenía un tiempo de recoloración prolongado, claro, estaba de 5 segundos, una PAM de 63, iniciamos dopamina al inicio, porque está 45 minutos en realidad, pero no podemos decir mucho. De lo neurológico tenía las pupilas mióticas en ese momento reactivas, o quedaba la duda. Enseguida tuvimos el líquido cefalorraquídeo, que el citoquímico era normal y el multiplex era negativo. Le hicimos la carga de fenobarbital, en realidad, con el planteo también de convulsión, como decía, planteaba Elsa. Lo dejamos, obviamente, ventilado en PCB, le pusimos una PIP, ahí ya pusimos una PIP de 8, una TP14, volumen de 6 mililitros kilos y una FIO de 60, saturaba 99. De la gaso postparo, en realidad, bueno, le llamará un poco la atención que siempre H75, como es una PC2 de 47, un bicarbonato 36, le hicimos como 4 dosis de bicarbonato en realidad este nene, pero tiene un lactato de 9,7, que, bueno, evidencia el paro prolongado. Le pedimos drogas en orinas también por esos episodios que podían ser. Bueno, de la paraclínica que habíamos solicitado del relevo infeccioso, en realidad, tampoco teníamos mucha cosa, porque
los glóbulos blancos eran 15.000, tampoco estaban muy altos, neutrófilos 68%, la PCR era de 17 y la procalcitonina, más allá que no eran negativas, era de 0,9. El ion estaba bien y mantenía LAMP negativo. Este nene tuvo una evolución en la unidad, permaneció 14 días. Como decía Mónica, otra de las cosas que nos dio trabajo fue la ventilación, que estuvo 11 días, que no es lo habitual. Mantenía episodios de desaturación, que luego se acompañaban de bradicardias. Esto nos llevó a que nosotros, cada vez que planteábamos la extubación, este niño hacía reiteradamente estos episodios y nos replanteábamos la extubación. El tórax rígido. Claro, entonces decíamos, no lo podemos extubar así, y también fue una duda que nos surgió. Sí, en realidad lo que pensábamos era que cada vez que veníamos preparando al paciente para el destete, reiteraba esos episodios de tórax rígido, que a esa altura si eran apneas del respirador, que nos llamaba la atención porque esto ya lo hizo cuando paró y lo estábamos reanimando, o se debía a la primera causa que fue la que le provocó el paro, ¿no? Entonces estábamos en esa duda de si extubarlo y que nos volviera a repetir y tenerlo que reintubar. Entonces, la verdad que no se nos resultó nada fácil tomar la decisión. Esto, capaz que es algo también que teníamos para discutir, no sé, vos fíjate ahí, porque también una duda que teníamos era cuánto, ¿lo extubábamos igual a pesar de que estuviera haciendo esto? ¿O la ventilación estaba contribuyendo a que él hiciera estos episodios de saturación? Entonces capaz que no... que en realidad lo estábamos como prolongando, pero a la vez también un niño que nos hacía desaturaciones de cerca de 60, que no salía con ambulo, aspirábamos, tardaba en salir, tardaba en recuperar, así estuvimos se nos prolongó la ventilación realmente. Dos cosas. Quiero compartir. Una colega, Alejandra, pone que en realidad, como el paro es tan sorpresivo y no sabemos la causa, en realidad los tiempos no son discutibles si son 30 minutos, 45, porque en realidad fue un evento no esperado, eso es cierto. Y después tengo otra compañera, que es Andrea, que lo que nosotros no dijimos acá es que este niño, después que fue dado de alta en excelentes condiciones, que después lo van a ver porque fue dado de alta ventilando al aire, en realidad vuelve a repetir el mismo episodio de tórax rígido con un paro nuevamente, que es más adelante. Y Elsa, la TAC de cráneo no, nosotros planteamos una resonancia. Y el día que se le íbamos a hacer la resonancia y que ya teníamos la hora, el paciente presentó un deterioro clínico que estaba intrasladable, por lo que se suspendió la resonancia ese día, y como verás que este niño de normalito no tiene nada, fue que a posteriori a las 48 horas lo extubamos, y como tuvo una excelente evolución, pusimos en el alta que quedaba la resonancia pendiente a realizar cuando estuviera en sala, y creo, no te quiero mentir, que no se le hizo acá en el Pereira. El ecocardio vas a ver que está acá escrito y es normal. Sí, este nene en realidad, seguimos porque como fue largo y después reingresó, a veces, y hay muchos que a veces que ya lo conocen, queda. En la evolución en la unidad, eso de lo respiratorio, a nivel hemodinámico, en realidad recibió 24 horas de dopamina a 10 gamas kilo nada más. Como ven, tiene un movimiento de enzimas cardíacas, pero tiene un ecocardio post-paro en ese día que lo pedimos con una FEBI de 70%, casi. En la evolución hizo una injuria renal aguda, una injuria renal aguda que salió rápidamente con tratamiento médico, en realidad. De lo neurológico, luego que quedó con ese Glasgow de 3, que no tenía pupilas, a las 24 horas le suspendimos la morfina y lo dejamos con el fenobarbital, sí, y empezó a recuperar, y enseguida movimientos acordes, en realidad las pupilas se normalizaron, reactivas. Permitime, porque hay una pregunta de Elsa. Sí. Lo vio inmediatamente el neuropediatra, a tal punto que fue la que le indicó el levetiracetam y el fenobarbital. Y considero que ese sufrimiento cerebral difuso y la actividad epileptógena focal derecha se debía al paro prolongado.
que de hecho después lo volvió a ver y solicitó un nuevo electroencefalograma que fue normal, por las dudas. Sí. Y lo de la imagen, la neuropediatra estuvo de acuerdo en dejarlo en stand-by hasta salir, sí, porque no tenía una eco transfontanelar normal. Ese día que Mónica dice que no lo pudimos llevar al tomógrafo, al resonador, en realidad fue un día que empezó a hacer esos episodios de saturación, bradicardia, como muy seguidos en realidad. El electrocardiograma, perdón Mónica que te interrumpa, porque voy a contestar, el electrocardiograma estaba monitorizado las 24 horas y nunca presentó un trastorno del ritmo. Bueno, luego lo infeccioso en realidad las 72 horas que empezó con esos episodios de saturación, continuó y se aumentaron los episodios de saturación, volvimos a pedir un relevo, iniciamos antibióticos empíricamente, ampicilina, cefotaxime. Los parámetros infecciosos, en realidad, la PCR llegó máximo, la más alta que tuvimos en ese momento fue 70 y la procalcitonina 1, tampoco fue con los blancos de 15.000. Todos los cultivos son negativos. Nosotros ahí le pedimos un panel respiratorio en aspirado multiplex, que nos vino un coronavirus positivo, en realidad. Y bueno, hasta acá, en realidad lo que queríamos... Sí, el electrocardiograma nunca presentó un trastorno del ritmo, es más, para una sístole salió sinusal y nunca tuvo trastornos del ritmo. Hacía bradicardias, pero acompañado de saturación, en realidad. Bueno, en esta parte en realidad nosotros queríamos plantear a ver si a alguien le parecía qué le parecía de la ventilación y esos episodios, si lo estaba contribuyendo o no, si tendríamos que haber planteado igual la extubación antes. Bueno, lo otro que también buscamos es en realidad este coronavirus. Hay reportes que al igual que actúa igual que el BRS, que puede dar apneas, y se lo trató hasta de relacionar con muertes súbitas en niños por coronavirus. Es un virus que no lo buscamos habitualmente, pero bueno, puede llegar a dar estos episodios. Y ya les digo, lo han relacionado hasta con la muerte súbita de los lactantes. No sé. Después, en realidad, con este nene lo que también tuvo una evolución posalta, este nene le dimos de alta, en realidad, con una cánula nasal, alimentado por sonda del Pereira, estuvo 10 días en sala y se fue a domicilio, 10 días, reingresó a otro CTI, el CTI del policial, en realidad, con una neumonía BRS, que en este caso... estuvo 21 días ventilado, con hipoxemias severas también, hacía estos episodios de saturación y bradicardia. También en la evolución les hizo un paro repentino, así en la sistolía, que en este caso tardó 20 minutos en salir, 20-25. Con esta neumonía a los 5 días, tuvo una neumonía del ventilador con un shock séptico. Y bueno, ya en un niño que ya venía, fallo de extubación 2 veces, se hizo... una laringoscopía, tenía una estenosis subglótica y se planteó la traqueostomía. Y bueno, y hace una o 2 semanas fue dado de alta. Este nene, lo que queremos también mostrar en realidad es que este nene, nosotros le hicimos la escala de estado funcional para ver la morbilidad residual. Nosotros cuando ingresó este nene era un niño sano, en esa escala 6 puntos. Después, al egreso de nuestra unidad, como se fue con oxígeno, con sonda, tenía, como los niños que tienen estas internaciones, alguna alteración del sueño, le contamos 10 puntos, o sea que tenía una morbilidad agregada, pero el niño la recuperó porque ya el niño se fue a domicilio ventilando al aire, alimentándose por succión, por lo cual mejoró esa morbilidad en ese momento. Después, claro, en un niño que ya tuvo una internación, reingresa por otra infección respiratoria grave, a otro virus, y más allá que ingresa con una escala funcional previo a su segunda enfermedad, como quien dice, de 6,
al alta de esta segunda internación prolongada con todos estos episodios, se va con una morbilidad mucho mayor, con una escala de estado funcional de 13, ¿no? Que bueno, va a ver en la evolución si irá recuperando, cuánto recuperará o no. Esta escala funcional mide el estado mental, la función sensorial, la comunicación, el funcionamiento motor, la alimentación y el estado respiratorio. Y bueno, nos sirve para ver la morbilidad que le queda agregada a los niños de estas internaciones prolongadas y con estos episodios. También nos sirve para ver que en realidad en nuestra primera internación, más allá que tuvo un paro de 45 minutos, el niño se fue con una morbilidad agregada que la mejoró. Y bueno, no, es un poco para aclarar, queda como más claro el estado del niño y para el seguimiento también, ¿no? Bueno, en realidad no sé si quiere decir algo, es un niño medio común que tuvo una evolución que no fue la habitual o la que esperábamos, no sé si la habitual, o la que esperábamos más bien. Y después, bueno, con su segunda internación, que muchos la revivimos, tampoco. Pero bueno, no sé. Sí, lo más angustiante es que en realidad quedan sin aclarar esos nuevamente tórax rígidos que lo llevan espontáneamente a un paro en asístole, que obviamente en uno de esos paros que no se ha presenciado en un contexto hospitalario, obviamente el niño va a tener un pronóstico y una evolución pésima. Entonces, lo angustiante es no saber qué es lo que le está produciendo esa rigidez torácica o esos paros en asístole, ¿no? Le pone que no puede entrar. Ya entré. Bueno, un poco para discutir ese paciente y lo Sí. que nos había generado nada más nuestro Ateneo. ¿No? ¿No preguntas? ¿No? Bueno. Para que alguien me está escribiendo. Sí, Elsa, es eso, no queda nada claro las causas del paro, que eso es por lo que veníamos comentando de que es algo angustiante para todos los que lo vivimos por la situación, ¿no? Ale, los episodios en realidad en el policial aparentemente, y te digo aparentemente porque yo no lo viví obviamente, fue lo que provocó el segundo paro, es decir, siguió con esos episodios de rigidez de tórax y le provocaron un paro que esta vuelta fue de 20 minutos y que lo llevó a un estado de morbilidad que subió de 10 a 13. La polisomno estaba... La polisomno, en realidad en el círculo nosotros no hicimos polisomno. No. En realidad no, pero creo que quedó planteada para... Sí, están las neumólogas que no pudieron venir, sí, que lo están siguiendo. Porque nosotros también en ese contexto habíamos llamado a consulta con neumología y la doctora Moreira consideró que lo ideal era hacerlo alejado de una situación crítica como era la que estaba viviendo el paciente. Bueno, pero creo que tampoco pudo llegar a realizársela porque en realidad fue a los 20 días total, ¿no? 10 días a los 20 días volvió a presentar un episodio igual que lo llevó a otro CTI. Bueno, si no más preguntas, vamos. Les agradecemos tremendamente el haber estado. Gracias, Toto. Bueno.